Salvador Naoki y este video es la segunda oportunidad para la unidad 3. La unidad 3 nos habla sobre los materiales ferrosos y no ferrosos. Ok, gran parte de los objetos metálicos no son solamente de metal, sino de varias distintas aleaciones que pertenecen a subdivisiones de los metales. Las principales de estas son los metales ferrosos y no ferrosos. Dada su composición química, podemos ver entre estos que difieren en sus propiedades y en consecuencia en sus usos. La metalurgia ferrosa presenta casi el 90% de la producción mundial del metal, siendo el hierro gris el principal de estos, el más producido dentro de la fundición. Pero fuera de este, el que más se usa es el acero, como por ejemplo en las construcciones. Para definir de una manera hasta cierto punto no impropia, informal, podríamos decir que los metales ferrosos son aquellos que tienen al hierro dentro de su composición, y en consecuencia podemos definir a los no ferrosos como aquellos que no lo tienen. Ok, en base a esto vamos a hablar sobre primeramente los metales ferrosos. Estos tienden a ser densos y fuertes cuando se mezclan con el carbono y son susceptibles a la corrosión y al magnetismo. Las principales de estas aleaciones del tipo ferroso son el hierro y el acero, y como las demás son escogidas pues por sus propiedades mecánicas más que nada. Ahora les voy a hablar del hierro. Contiene un contenido de carbono mayor al 2%. Al fundirse, tiene mayor fluidez que el acero a la misma temperatura. ¿Qué significa esto? Pues se lo voy a dar con un ejemplo. Por decirlo así a lo loco, supongamos que para que sea un material con fluidez el acero, ocupas calentarlo a 50 grados, por ejemplo, mientras que el hierro tiene la misma fluidez que el acero a sus 50 grados, pero nomás ocupo calentar el hierro a 20 grados. A eso es a lo que se refiere. Y otra característica de los hierros es que son frágiles, tienen buena compresión, pero son frágiles. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a quebrar antes de poder deformarse, como los resortes, por ejemplo, el clásico resorte, que lo podemos deformar, estirarlo y va a volver, pero el hierro se va a quebrar antes de poder deformarse. El hierro gris contiene de 2.5 a 4% de carbono por peso, y aparte contiene del 1 al 3% de silicona, que es para estabilizar al grafito, que es uno de los materiales que lo componen, como podemos ver aquí en la microestructura del hierro gris. Comparte características como con el hierro común, como son su fluidez, y gracias al grafito es menos frágil. Sigue siendo frágil, pero a comparación del hierro común es menos frágil, y es igual de inflexible. Y el acero contiene un porcentaje por peso de carbono menor al 2.14. Y esto es lo que gana de duro, lo que tiene de duro, lo pierde en fluidez, como veíamos cuando les mencioné del hierro. Tiene menor fluidez que el hierro, pero lo compensa con su dureza, con su fuerza. Y se escoge esta aleación pues precisamente por eso, porque es muy duro, que como ya les mencioné desde el inicio, se usa en áreas como la construcción, en las industrias, etc. Ok, y ahora les voy a hablar de los no ferrosos. Estos tienen la capacidad de poder emular propiedades del hierro. Por ejemplo, el aluminio y el titanio son aleaciones que podrían sustituir al acero de no ser por su costo. Sin embargo, estos no se escogen por esa capacidad, que lo más seguro, y sí, llegan a agarrarlo porque pueden emular esas propiedades,
pero más que nada se agarran por sus propiedades únicas a comparación del hierro. El bronce se funde a menor temperatura que los ferrosos. Como le mencioné, la comparación con respecto a la fluidez del hierro con el acero, aquí vemos que el bronce todavía ocupa una menor temperatura que el hierro para que pueda ser igual de fluido o que tenga la misma fluidez. Es más suave que el acero, pero resiste la corrosión aún con la presencia de sal. Esto le da una gran ventaja ante el acero, dado que puede ser usado en situaciones en la marina, como por ejemplo aquí en estas propelas o hélices de barco. Al tener esa resistencia contra la oxidación, se le da ese uso. El latón resiste al galling. Es una palabra en inglés que, mil disculpas, no sé pronunciarla, pero que viene siendo el desgaste de un metal consigo mismo. O sea, se refiere, por ejemplo, tengo 2 placas de latón, en este caso, los froto y resiste, a comparación de otros que se van a ir desgastando. Este se moldea para partes mecánicas, como también de hecho se usan en la marina o en los cierres de pantalón. Dada esa resistencia al desgaste consigo mismo, se usan eso. La desventaja que tienen estos a comparación de los metales mencionados anteriormente es su alto costo debido a su dependencia por el cobre. Y por último les voy a hablar del aluminio. Tiene una menor densidad que el hierro, dándole ligereza y fuerza. Reacciona al óxido con un caparazón de óxido de metal que le protege, o sea que al igual que el latón lo resiste. Pero su desventaja es la expansión. ¿A qué se refiere la expansión? Es que cuando calentamos un material va a tener el efecto de expansión y al enfriarlo va a tener el de compresión. Para ahora les voy a hablar el de expansión. Al calentar un material, sus átomos se cargan, lo que hace que el espacio entre ellos aumente, lo que hacía así. Esa es su desventaja. Y ya al bajar esa temperatura puede llegar a recuperar su forma original. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte como video de la tercera unidad. Y sin más por el momento me despido.